El Señor decía, ha sido fiel con nosotros porque cuando comenzamos a buscar una casa, no teníamos dónde ir y empezamos a buscar un terreno, no encontrábamos terrenos, todos eran caros y todos los terrenos que más o menos daban las dimensiones estaban muy lejos de la ciudad. Así que buscamos hasta que encontramos algo, pero claro, era demasiado el precio para nosotros. Pero bueno, pusimos la fe en acción, el Señor nos bendijo, muchos hermanos colaboraron y una vez que tuvimos este lugar, era un lugar muy viejo y que estaba muy sucio y que habían pasado, nos enteramos de historias muy tristes que habían pasado en este lugar, así que había que ponerse a trabajar, a demoler, a hacer un nuevo plano para la iglesia del Señor con las cosas que pensábamos que eran más necesarias tener, como las aulas para la educación, para los niños, buenos baños y todo lo que hace falta, ¿no? Y un salón también acorde a la necesidad que se requiere para los hermanos. Así que podemos decir que el Señor nos bendijo y nos ayudó porque no es que nosotros teníamos los medios, los recursos para hacerlo, sino que los recursos vinieron a medida que nos fuimos esforzando en trabajar. Muchos hermanos y hermanas vinieron a colaborar, algunos con su mano de obra, otros pusieron su dinero, otros escribían, otros hacían, como decía más temprano Javier, cocinaban, vendían cosas, las hermanas vendían en segunda mano, cocinaban la comida, todos hacían algo. Y yo sé que, ¿cómo? Y vamos a seguir, dice Viviana, haciendo, porque claro, hay proyectos, hay una visión de poder alcanzar a nuevos hermanos, a nuevas personas con el mensaje del Evangelio. Así que estamos agradecidos al Señor. Todo lo que vemos, yo miro así, me sorprendo, porque digo, wow, nunca pensamos tener todo lo que vemos, las cosas que vemos, toda la belleza que vemos acá, inclusive esta pantalla y todo lo que hay es bendición del Señor. Y no es algo para, digamos, enorgullecernos en el mal sentido de la palabra, sino para el Señor, porque para el Señor siempre decimos tiene que ser lo mejor de nuestra ofrenda, lo mejor de nuestro corazón, lo mejor de nuestro esfuerzo, porque Él es el Señor de nuestra vida, el Señor y el Rey de Reyes. Y cuando nosotros le damos lo mejor al Señor, Él también bendice. Así que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, dice la Escritura, con todo nuestro corazón, porque el Señor no es deudor de nadie. Él recompensa a cada uno según su obra. Y a veces hay personas que siembran, quizás no vean el resultado inmediatamente. Quizás lo vea su próxima generación o su segunda generación o sus nietos. Y hay personas que sembraron en nosotros, por ejemplo, cuando nosotros éramos jovencitos, Viviana y yo, y vinieron y nos ayudaron con nuestra casa, con cosas que necesitábamos en ese momento. Y yo creo que Dios a su tiempo recompensa a cada uno que le sirve a Él. Quizás en ese momento nosotros no éramos pastores, no éramos nada, pero Dios ya nos estaba preparando para llevar la palabra del Señor. Quizás ustedes ahora son jóvenes o son niños, pero Dios está preparándolo a cada uno para un propósito, para un ministerio que tiene para ustedes. Así que todo lo que sembramos en cada persona, sabemos que a su tiempo va a llevar mucho fruto que permanece, ¿no? Así que muchas gracias a todos ustedes. Bueno, yo compartí una palabra esta mañana y siempre digo que a mí me cuesta repetir exactamente lo que ya dije, porque así soy, pero la palabra del Señor es tan rica que a veces en una misma palabra uno puede encontrar muchas enseñanzas diferentes. Y voy a comenzar hablando acerca de Isaías 40:31, el profeta Isaías,
que también lo mencioné más temprano. Y dice así la palabra del Señor: porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, los que esperan en el Señor. Es interesante remarcar algunas palabras. Yo aquí en mi apunte remarqué los que esperan. El esperar en el Señor significa saber esperar, saber confiar en el Señor. A veces las cosas no llegan así en el tiempo exacto que uno quisiera. A veces uno quiere algo desesperadamente y hay que saber esperar. La esperanza y la confianza van de la mano. Yo puedo esperar si confío en el Señor. Quizás no lo tenga ya, pero espero en el Señor y confío en el Señor que a su tiempo lo que yo espero y pido va a llegar. Así pasó con este lugar también. Confiamos en el Señor, pedíamos al Señor y esperábamos en el Señor. Y también nos esforzamos cada vez que veíamos un desafío, nos esforzábamos para alcanzar ese desafío. Y no importaba quizás el tiempo. Cuando este lugar estaba lleno de montones de escombros, me acuerdo que el montón superaba el nivel del primer piso, la montaña de escombros, porque habíamos roto tantas paredes. Y uno cuando veía eso, y algún día veremos la foto en la inauguración, decía, esto no sé cuándo se irá a terminar, cuántos años nos llevará a terminar. Pero no, nuestra esperanza o nuestro pensamiento no estaba en la desesperación del tiempo, sino en trabajar hasta lograr. Y el Señor fue premiando la fe de cada uno. Por supuesto, quizás nunca nos imaginábamos que iba a llegar a ser así, pero Dios fue proveyendo, poniendo en el corazón de los hermanos de dar, de colaborar y de dar lo mejor para el Señor. Así que los que esperan en el Señor, volviendo a la Escritura, dice que tendrán nuevas fuerzas. Puede ser que nos cansemos, somos seres humanos y a veces nos agotamos, nos cansamos, y especialmente en este tiempo de aislamiento hay muchas cosas que nos cansan, nos estresan. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio de reunirnos en la casa del Señor para recibir nuevas fuerzas del Señor. Amén. Para confiar en el Señor y levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, yo sé que tengo un Dios que está vivo, que me levanta, que me da nuevas fuerzas, así como el águila levanta sus alas y levanta vuelo hasta las alturas, donde casi nadie lo puede alcanzar. Dice, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Hay un salmo muy interesante, el Salmo 84, que habla acerca de confiar en el Señor, pero también habla de esto que estamos viviendo hoy, de morar en la casa del Señor. Y qué lindo que es poder venir a la iglesia, ahora que hemos estado tanto tiempo sin poder reunirnos. Podemos entender y anhelar estar en la casa del Señor. Y sabemos que cuando no podemos venir a la casa del Señor, qué mal que nos sentimos, porque es como que nos falta algo. Necesitamos ese empuje, esa fuerza, necesitamos escuchar la palabra del Señor, orar, alabarle al Señor en su templo. Y qué lindo que es poder venir hoy a la casa del Señor, después de tanto tiempo, y no solamente venir, sino encontrarnos con un lugar nuevo, hermoso, donde podemos saber que vamos a tener libertad para predicar, para alabar, que es un lugar que Dios nos ha dado y que es de todos nosotros. Es la casa del Señor. Dice el Salmo 84, versión Reina Valera, y yo tengo, ahora lo voy a poner en apuro a Sofía, no sé si tendrá también la nueva traducción viviente, pero si no, no importa, yo tengo dos versiones aquí escritas, y dice la versión Reina Valera, que es la que casi todos usan, la más antigua, el lenguaje español antiguo. Y este salmo fue escrito por los hijos de Coré.
Y yo he puesto algunos títulos de acuerdo a, he dividido en distintas secciones este salmo. Y la primera parte habla del estar en la casa del Señor. Justamente lo que nosotros vinimos a hacer hoy, estar en la casa del Señor. Dice la versión Reina Valera, el verso 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. ¿Lo desea usted? ¿Desea usted estar en la casa del Señor? ¿Se conmueve su espíritu, su corazón al venir a la casa del Señor? ¿No se emociona al cantar al Señor? Al ver esta belleza y decir, Señor, qué grande que eres, qué bueno que eres. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Todo mi ser canta al Señor y le alaba al Señor porque estoy en su casa. Dice el verso 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Amén. Esto nos habla del deseo, en primer lugar, de estar en la casa del Señor. Y qué hermoso es estar en la casa del Señor. Aún dice los gorriones, que son los pajaritos más pequeñitos, y las golondrinas, que son pájaros que viajan constantemente, de acuerdo a la estación del año, que no se quedan en un solo lugar. Hoy decía, comparaba un poco las golondrinas con el hornero, con el águila, y las características de cada uno. Y la golondrina es un ave migratoria que busca su alimento, busca un mejor clima para hacer su nido y entonces viaja grandes distancias. Pero aún esa golondrina halla lugar en la casa del Señor. Aún el gorrión, que es un ave muy pequeñito, quizás indefenso. Así que ya sea que nosotros nos sintamos golondrinas o nos sintamos como un gorrioncito, hay lugar en la casa del Señor para todos nosotros, porque Él es Rey de todos. Bienaventurados los que habitan en su casa, perpetuamente te alabarán. El verso 5 en adelante nos habla acerca de la confianza en el Señor. La confianza en el Señor es muy importante. En primer lugar dije, habitar en la casa del Señor. En segundo lugar, confiar en el Señor. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, dice, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Nosotros podemos confiar en muchas cosas en este mundo. Podemos confiar en las riquezas, quizás podemos confiar en nuestra casa, en un trabajo, o en una jubilación, o en cualquier cosa que es terrenal. Pero aquel que confía en el Señor recibirá nuevas fuerzas cada vez que algo desaparezca de su vida, porque las cosas terrenales desaparecen a veces en un segundo. Un día están y otro día no, porque son vanidad. Eclesiastés dice que todo es vanidad, todo es pasajero. ¿Qué es lo que realmente perdura? Bueno, es lo que tenemos de Dios en nosotros. Todo lo que nosotros hacemos por el Señor aquí en la tierra, eso perdura más allá en los cielos. Hay una recompensa para cada uno que le sirve al Señor. Las cosas terrenales quedarán acá, pero hay una corona de piedras y con piedras preciosas para todos aquellos que son fieles al Señor y aquellos que han trabajado y han servido al Señor. La corona de la vida que habla la Escritura. Dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gran recompensa y galardón hay para los que buscan y sirven al Señor. No debemos encontrarnos
No debemos olvidarnos de eso. Dice que atravesando el valle de lágrimas, aquellos que confían en el Señor. Creo que varios de nosotros hemos pasado este tiempo por un valle de lágrimas. Ha sido muy triste ver a hermanos queridos, a pastores, a pastoras, en mi caso conocido de muchos pastores y pastoras que han partido a la presencia del Señor, hermanos que se han ido. Y cuando sucede eso, uno por supuesto se entristece, porque es natural, porque son parte del cuerpo, y cuando algo le pasa al cuerpo, algo le duele al cuerpo, todo el cuerpo se siente, ¿no? Y ese valle de lágrimas que a veces nos hace reflexionar y nos hace repensar la vida y nos hace dar cuenta de qué frágiles que somos y qué rápido que pasa el tiempo y que a veces hoy estamos y mañana no, nos hace recapacitar acerca de la confianza en Dios. Dice que aquellos que pasaron por ese valle de lágrimas, esas lágrimas se convirtieron en fuentes de agua que fluyen en el sequedal. Lejos de pasar quizás por un valle de lágrimas y quedar ahí atascados y quedar vencidos y quedar con nuestra moral baja y con pocas fuerzas, dice la palabra del Señor que los que confían en Él recibirán nuevas fuerzas y aunque pasen por el valle de las lágrimas o aunque pasen por el valle de la muerte, dice que eso se cambiarán, esas lágrimas se cambiarán en fuentes, así como cuando la lluvia llena los estanques. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Y cuando leemos esto, nos preguntamos, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible si tanto dolor y tanta pérdida y tanta agonía que a veces nos toca pasar? Pero dice que el que confía en el Señor irá de poder en poder. Amén. Irás de poder en poder. Amén. Si usted lo toma esa palabra y dice, yo me decido a confiar en el Señor, a ir de poder en poder. ¿Por qué? No por mis fuerzas, porque la Escritura dice que la confianza, mi confianza en el Señor hará que ese valle de lágrimas se convierta en una fuente que brote agua viva, agua para vida eterna. Amén. No me voy a quedar en las lágrimas, voy a seguir avanzando. Voy a llegar a ese estado de fortaleza que Dios quiere para mi vida. Voy a recuperarme, así como el águila se renueva. El águila es un animal muy interesante, un ave muy interesante, porque cuando llega un poco a una etapa donde sus plumas están todas medias abiertas y algunas quebradas, y sus garras ya no tienen tanto filo y su pico ya está un poco roto y gastado, dice que el águila vuela a las alturas y se renueva. Le duele renovarse porque tiene que romper ese pico, arrancárselo, golpeando en las rocas, tiene que sacarse las garras, sacarse las plumas y entonces vuelve a nacer un nuevo pico, nuevas garras y nuevas plumas. Y nosotros como hijos de Dios también debemos aprender a renovarnos en nuestro espíritu. Por eso es tan importante venir a la casa del Señor, porque en el Señor hallamos nuevas fuerzas. En el Señor nuestro manantial interior empieza otra vez a brotar agua, agua de vida. Lejos del Señor, lejos de la casa del Señor, estamos como desamparados. Y por eso también el águila es un ave que cuando hace su nido, no lo hace en lugares bajos, en los árboles, sino se eleva muy alto, llega hasta las cumbres más altas.
y hace su nido en la roca. Y nosotros también debemos, cuando nos encontramos así en momentos de dificultad, debemos volar en las alturas a través de la oración. Agarrarnos de Dios con todas nuestras fuerzas, agarrarnos de las promesas de Dios, de su palabra, elevarnos por encima de todo problema, por encima de toda tristeza y poner nuestra morada en la casa del Señor. Nuestra esperanza debe estar en Jehová, nuestro Creador. Nuestra confianza está en el Señor, en la roca de nuestra salvación. Porque dice la Escritura, ¿no?, que Jehová es mi roca y mi salvación. Así como el águila construye en la roca, nosotros debemos construir en la roca firme que es Cristo. Cristo es nuestra roca. Amén. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, el verso 8, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Yo sé que cuando oramos, Dios escucha en todos lados. Dios escucha cuando vamos en el auto, quizás orando. Dios escucha cuando estamos en nuestra casa, antes de dormir, en el almuerzo o antes de alguna comida. Dios nos escucha. Pero hay un lugar donde Dios escucha especialmente, y es en su casa. Porque casa de oración será llamada. Este lugar, aunque es físico y aunque no podemos decir que Dios vive en un edificio hecho por manos de hombres, porque Dios es tan inmenso, tan grande, tan soberano, tan sublime, que ninguna casa lo puede contener, pero sí el Señor ha designado a sus hijos para que establezcan lugares que sean consagrados a Él, donde no entre cosa inmunda, donde no se practique pecado, donde se ore al Señor, donde se clame al Señor y donde cada hombre y mujer que entre doble sus rodillas, se arrepienta y pida misericordia al Señor de señores. Y Él con su gran misericordia perdonará los pecados de aquellos que se humillen, que pidan perdón y que reconozcan. Por eso la casa del Señor es muy importante, porque es un lugar donde venimos. Quizás podemos venir con nuestro corazón todo destrozado, roto. Podemos venir cargados quizás de algún pecado o de muchas maldades. Pero entramos en la casa del Señor y depositamos nuestras culpas, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros pecados. Y nos humillamos ante el Señor, le decimos, Señor, como dijo aquel ciego, Jesús clamó, dice a gran voz, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese ciego estaba desahuciado, no podía ver, pero escuchó que Jesús pasaba y clamó a gran voz. Y Jesús se volvió. Los discípulos le decían, no le moleste al maestro, él está ocupado, está rodeado con mucha gente. Pero Jesús escucha y llega hasta ese hombre y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista. Y el Señor lo sanó en ese momento. Conocemos esa historia. Entonces, la casa del Señor, donde el Señor habita, donde su Espíritu habita, es un lugar muy preciado. Debe ser un lugar muy cuidado, muy valorado, muy respetado. No es un lugar para que uno haga cualquier cosa, para que profane el templo del Señor con cualquier fiesta, o para que ande corriendo, o ande garabateando, o ande ensuciando. Es un lugar para que honremos al Señor, donde nosotros venimos a orar y donde el Señor dice que escuchará nuestras oraciones, nuestras plegarias que hacemos a Él. Este lugar es casa de oración y puerta del cielo. Amén. Lo que usted ore en este lugar, Dios lo escucha. Y Dios estará atento con sus ojos y sus oídos. Como decía Salomón al inaugurar el templo, Señor, estén atentos tus oídos, tus ojos, tu mirada a este lugar que hoy consagramos a ti. Así que
dice que Jehová, Dios de los ejércitos, escuchará la oración. El verso 8 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. El ungido del Señor era aquel que estaba elegido por Dios para una misión, que era guiar al pueblo. Podía ser un profeta, podía ser un rey, como lo fue David, que fue elegido por Dios mismo. Ese muchachito que parecía que nadie daba nada, que estaba en el campo con las ovejas, a ese que nadie lo veía, a ese que nadie lo consideraba, a ese eligió Dios. Lo eligió a ese que estaba lejos, así como a nosotros. Quizás usted se sienta, yo no soy importante, a mí ya se me pasó la oportunidad, yo viví mucho tiempo lejos de Dios, o yo no hice lo que tenía que hacer, yo me equivoqué tantas veces en la vida. Pero a Dios no le importó que David estaba lejos, ni que era un pastorcito, ni que nadie lo conocía, porque Dios ve el corazón y Dios lo había elegido a él. Y entonces el ungido es aquel que Dios elige para un propósito, para una misión. Y creemos que en este tiempo Dios ha elegido a todos, a cada uno de nosotros, nos ha elegido el Señor para llevar las buenas noticias al mundo. ¿Cuál es la buena noticia? Que de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Muy bien. Esa es nuestra misión como iglesia. Nosotros venimos acá, el Señor nos libera, nos sana, nos perdona, nos escucha, nos responde a nuestros clamores, pero no debe quedar eso acá. Nosotros tenemos una misión y es ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, comenzando por nuestra ciudad, comenzando por nuestro barrio, nuestra ciudad y otras provincias, otros países hasta lo último de la tierra, de acuerdo al mandato de nuestro Señor. Y el Señor dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y acá el verso 9 dice, mira, oh Dios, escudero o escudo mío, pon los ojos en el rostro de tu ungido, pon los ojos en nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice, oh Dios, mira con favor al Rey, nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Si usted no se siente ungido del Señor, puede pedirle al Señor, Señor, yo quiero servirte, yo anhelo servirte. No sé si sirvo, a veces uno viene al Señor y le dice, Señor, yo no sé si sirvo para algo, pero aunque sea, no sé, para barrer la entrada, como decía el hijo pródigo, ¿no? Aunque sea, no digo que me tomes como uno de tus hijos, pero aunque sea como un jornalero, porque nos consideramos que hemos hecho tantas cosas lejos de Dios. Pero Dios nos recibe con los brazos abiertos como hijos que somos, porque nos ama a todos. Por eso el amor de Dios es incomprensible. De tal manera, y en ese de tal manera es tan grande eso, que uno dice, ¿cómo Dios puede amarme a mí? Justo a mí. Y sí, de tal manera Dios te amó. Dar a un hijo no es algo sencillo. Dios probó a un hombre, a Abraham, le dijo, si realmente tienes fe en mí, crees en mí y me amas, le pidió que sacrifique a su propio hijo. Yo no conozco una prueba mayor que esa. ¿Quién puede hacer algo así?
Y Abraham lo iba a hacer, estaba dispuesto a hacerlo porque tal era su confianza en Dios, tal era su fe en Dios, que él decía, bueno, yo no tenía un hijo, le pedí a Dios un hijo, él me dijo que ese hijo que yo iba a tener, que era Isaac, que fue Isaac, iba a ser padre de naciones, que mi descendencia iba a ser como las estrellas del firmamento, como la arena del mar, no se iba a poder contar. Y Dios me dio en mi vejez ese hijo. Mi mujer era estéril y ahora me pide que lo sacrifique. Era una prueba tremenda, sacrificar a su único hijo, pero quizás Dios quería enseñarnos a todos nosotros lo que Dios iba a hacer por nosotros. Le pidió algo a Abraham que haga, que era la prueba más difícil de confianza en Dios. Sacrificar a su hijo, y Abraham lo iba a hacer, y cuando él estaba por hacerlo, dice que apareció un ángel y detuvo su mano. Y dijo, no vas a sacrificar a tu hijo, allá está el cordero para el sacrificio. No sé si usted conoce esa historia, pero fue una prueba de obediencia y de fe en Dios. Dios no permitió que Abraham sacrifique a ese hijo, único hijo, pero Dios sí entregó a su único hijo por nosotros. Por eso que dice de tal manera tiene una implicancia tan grande, y no es para repetirlo sin pensarlo, sino pensando y valorando lo que significa que un padre entregue un hijo para salvar a una humanidad. Es tan importante eso. Continuamos diciendo, en el verso 10, hablé primero de estar en la casa del Señor, de lo importante que es. Hablé de la confianza en el Señor. Y en este versículo 10 habla de una elección que cada uno de nosotros también puede hacer. Y acá dice el salmista, verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de la casa del Señor. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, el verso 10, ahora no está acá. No. No salió en la hoja. Bueno, pero es importante esto de que el salmista dice, es mejor estar un día en tus atrios, en tu casa, que 1000 fuera de ellos. Ojalá que nosotros también podamos tener ese deseo y tomar esa decisión, porque muchas veces van a haber otras cosas que nos van a invitar a decir, bueno, mejor hoy no vas a la casa del Señor porque hay otras cosas que tenés que hacer, tenés que limpiar la casa, tenés que cortar el pasto, tenés que visitar porque va a venir la visita. Y no nos damos cuenta que cada vez que no hacemos y no estamos en la casa del Señor, vamos perdiendo fuerza. Nuestro espíritu se va apocando, nuestra alma se va apagando. Y cuando nos damos cuenta, estamos tan lejos que no tenemos fuerza de volver. Nos pasa así sin darnos cuenta, como aquel que se sube a una barca en el mar o en un lago y de repente se hace de noche y el viento se lleva la barca. Cuando se da cuenta está en el medio del mar y ya no puede volver. Pero Dios nos está esperando siempre. Mejor es estar en la casa del Señor que fuera de ella. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar, dice. Acá la encontré a la nueva versión. Prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Y el 11 y 12 nos habla acerca de una recompensa. Dice, pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria
el Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Amén. Hay mucho más para decir, pero estamos con el tiempo medido, obedeciendo las normativas, y vamos a tomar esta palabra de este Salmo 84 para recordar la importancia de estar en la casa del Señor y que cada vez que vengamos acá usted diga, yo voy a ir a la casa del Señor para orar, yo sé que el Señor va a escuchar mi oración. Y hoy usted puede orar al Señor y tener la certeza de que su oración va a ser escuchada. Quizás su respuesta demore un poco, así como vemos en la Biblia que la respuesta a veces demoró un poco, pero va a venir la respuesta. Dios va a hacer algo mucho mejor de lo que usted espera y de lo que usted pide, porque Dios sabe todas las cosas. Y la bendición de Dios siempre es una bendición que no añade tristeza, sino que trae gozo y alegría. Dios sabe qué es lo mejor para usted y para nosotros. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno con nosotros. Le invito a que se ponga de pie en este momento y haga usted su oración al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy en tu casa. He venido para encontrarme contigo. He venido para orarte, para decirte, abrir mi corazón, para que me escuches. Escucha mi clamor, Señor, en esta mañana. Escucha mi petición. Usted dígale al Señor lo que su alma anhela. Pídale al Señor que el Señor lo fortalezca, la fortalezca en esta mañana. Pídale al Señor que el Señor cumpla su voluntad en su vida. Que no se aleje de la casa del Señor. Que sea su voluntad de estar en la casa del Señor. Es mejor, como dice el salmista, estar un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Señor, que este sea nuestro deseo de nuestra alma, nuestro corazón. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.